Principiar, iniciar, comenzar, abrir. Hay algo refrescante y optimista en estas palabras, ya sea que se refieran al amanecer de un nuevo día, al nacimiento de un niño, al preludio de una sinfonía o a los primeros kilómetros de las vacaciones familiares. Libres de problemas y llenos de promesas, todos los comienzos despiertan la esperanza y las visiones llenas de fantasía del futuro. Génesis significa comienzos u origen y revela el principio del mundo, de la historia de la humanidad, de la familia, de la civilización, de la salvación. Es la historia del propósito y el plan de Dios para su creación. Como el libro de los comienzos, Génesis establece el escenario para la Biblia entera, revela la persona y la naturaleza de Dios, creador, protector, juez, redentor, el valor y la dignidad de los seres humanos, hechos a la imagen de Dios, salvos por gracia, utilizados por Dios en el mundo, la tragedia y las consecuencias del pecado, la caída, la separación de Dios, el juicio, la promesa y la seguridad de salvación, el pacto, el perdón, el Mesías prometido. Dios. Ahí es donde comienza Génesis. De súbito lo vemos crear el mundo en un despliegue majestuoso de poder y propósito, que culminó con un hombre y una mujer hechos a su imagen. Capítulo 1 versos 26 y 27. Pero muy pronto el pecado entró en el mundo y Satanás fue desenmascarado. La creación, bañada en inocencia, fue destrozada por la caída, la desobediencia voluntaria de Adán y Eva. La comunión con Dios se rompió y el mal comenzó a tejer su telaraña destructiva. En una rápida sucesión, leemos cómo Adán y Eva fueron expulsados del hermoso huerto, cómo su primer hijo se convirtió en asesino y cómo el mal engendró mal hasta que Dios finalmente destruyó a todos los seres de la tierra excepto a una pequeña familia encabezada por Noé, la única persona fiel que quedaba. Conforme nos acercamos a Abraham en las praderas de Canaán, descubrimos el comienzo del pueblo del pacto de Dios y los vastos alcances de su plan de salvación. La salvación viene por medio de la fe. Los descendientes de Abraham serán el pueblo de Dios y el Salvador del mundo saldrá de entre esta nación escogida. Las historias de Isaac, Jacob y José que vienen a continuación son algo más que biografías interesantes. Ponen énfasis en las promesas de Dios y son la prueba de que Él es fiel. La gente que encontramos en Génesis es gente común y corriente, y aún así Dios hizo grandes cosas por medio de ellos. Hay ejemplos vívidos de cómo Dios puede y ha utilizado toda clase de personas para lograr sus buenos propósitos, incluso gente como usted y como yo. Lea Génesis y anímese. Sí, hay esperanza. No importa cuán oscura pueda parecer la situación del mundo, Dios tiene un plan. No importa cuán insignificante o inútil se sienta usted, Dios lo ama y quiere utilizarlo en su plan. No importa cuánto haya pecado o cuán separado se encuentre de Dios, la salvación está al alcance de la mano. Lea Génesis y mantenga la esperanza. En Génesis veremos los siguientes temas principales. La historia de la creación, capítulo 1, verso 1. Al capítulo 2, verso 3. Dios creó los cielos, el mar y la tierra. Creó las plantas, los animales, los peces y las aves. Pero creó al ser humano a su propia imagen. A veces, otros pueden tratarnos sin respeto, pero por ser creados a la imagen de Dios podemos tener la certeza de nuestra dignidad y valor. La historia de Adán, capítulo 2, verso 4, al capítulo 5, verso 32. Dios creó a Adán y Eva sin pecado. La pecaminosidad entró en ellos cuando desobedecieron a Dios y comieron la fruta del árbol prohibido. Por medio de Adán y Eva aprendemos del poder destructivo del pecado y sus amargas consecuencias. La historia de Noé, capítulo 6, verso 1, al capítulo 11, verso 32. Noé se salvó de la destrucción del diluvio porque obedeció a Dios y construyó el arca. Así como Dios protegió a Noé y a su familia, protege a quienes le son fieles hoy. La historia de Abraham, capítulo 12, verso 1, al capítulo 25, verso 18. A Abraham se le pidió dejar su tierra, vagar en Canaán, esperar años para tener un hijo, y luego sacrificarlo como una ofrenda encendida. A través de estos periodos de dura prueba, Abraham permaneció fiel a Dios. El ejemplo de Abraham nos enseña cómo vivir una vida de fe. La historia de Isaac, capítulo 25, verso 19, al capítulo 28, verso 9. Isaac no exigió que las cosas se hicieran a su manera. No se resistió cuando estaba a punto de ser sacrificado y gustosamente aceptó una esposa que otros le eligieron.
Tenemos que aprender a cumplir la voluntad de Dios antes que la nuestra, como lo hizo Isaac. La historia de Jacob, capítulo 28, verso 10, al capítulo 36, verso 43. Jacob no se dio por vencido fácilmente. Sirvió a Labán con fidelidad por más de 14 años. Más tarde, luchó con Dios. Aunque Jacob cometió muchos errores, su trabajo arduo nos enseña cómo llevar una vida de servicio a nuestro Dios. La historia de José, capítulo 37, verso 1, al capítulo 50, verso 26. Los hermanos de José lo vendieron como esclavo y su amo injustamente lo envió a la prisión. Por medio de José aprendemos que el sufrimiento, por injusto que sea, puede desarrollar en nosotros un carácter firme. Lugares clave en Génesis. Dios creó el universo y la tierra. Luego hizo al hombre y la mujer y los puso a vivir en un precioso huerto. Desafortunadamente, Adán y Eva desobedecieron a Dios y fueron expulsados del huerto. Capítulo 3, verso 24. El pecado de Adán y Eva contagió de pecado a la raza humana. Años más tarde, este creció de una forma alarmante y Dios decidió destruir la tierra con una gran inundación. Pero Noé, su familia y 2 de cada especie de animales quedaron a salvo dentro del arca. Cuando la inundación terminó, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Capítulo 8, verso 4. La gente nunca aprende. Otra vez el pecado abrazó el orgullo de la gente y lo condujo a construir una enorme torre como monumento a su propia grandeza, obviamente sin pensar en Dios. Como castigo, Dios los esparció al darles diferentes idiomas. Capítulo 11, verso 8 y 9. Abraham, descendiente de Sem y padre de la nación hebrea, nació en esta gran ciudad. Capítulo 11, verso 28. Taré, Lot, Abraham y Sara dejaron Ur siguiendo la fértil creciente del río Eufrates, rumbo a la tierra de Canaán. En el viaje acamparon en la ciudad de Harán. Capítulo 11, verso 31. Dios exhortó a Abraham a dejar Harán y dirigirse a un lugar donde sería padre de una gran nación. Capítulo 12, versos 1 y 2. Así que Abraham, Lot y Sara viajaron a la tierra de Canaán y se establecieron cerca de una ciudad llamada Siquelm. Capítulo 12, verso 6. Abraham se mudó a Hebrón donde estableció raíces profundas. Capítulo 13, verso 18. Abraham, Isaac y Jacob vivieron y fueron sepultados allí. Aquí se cavó un pozo como testimonio del juramento entre Abraham y el ejército del rey Abimelec. Capítulo 21, verso 31. Años más tarde, en una de las peregrinaciones de Isaac, Dios se le apareció allí y le ratificó el pacto que había hecho con su padre Abraham. Capítulo 26, versos 23 al 25. Después de engañar a su hermano, Jacob dejó Berseba y huyó a Harán. En el viaje, Dios se reveló a Jacob en sueños y le ratificó el pacto que había hecho con Abraham e Isaac. Capítulo 28, del 10 al 22. Jacob vivió en Harán, trabajó para Labán y se casó con Lea y Raquel. Capítulo 29 del 15 al 28. Luego de una tensa reunión con su hermano Esaú, Jacob retornó a Betel. Capítulo 35, verso 1. Jacob tuvo 12 hijos, incluyendo a José, su favorito. Los 10 hermanos mayores de José sentían tanto celo que un día lo vendieron a unos mercaderes madianitas que se dirigían a Egipto. A la postre, José pasó de esclavo a ser la mano derecha de Faraón y salvó del hambre a los egipcios. La familia entera se trasladó de Canaán a Egipto y allí se establecieron. Capítulo 46 del verso 3 al 4. Propósito de Génesis. La simple afirmación de que Dios creó los cielos y la tierra es uno de los conceptos más desafiantes que enfrenta la mente moderna. La grandiosa galaxia en la que vivimos gira a la increíble velocidad de 784.000 kilómetros por hora. Pero incluso a esta velocidad vertiginosa, nuestra galaxia igualmente necesita 200 millones de años para hacer una rotación. Y existen más de 1.000 millones de galaxias como la nuestra. Algunos científicos dicen que el número de estrellas que hay en la creación es igual a todos los granos de todas las arenas de todas las playas del mundo. Aún así, este complejo mar de estrellas giratorias funciona con un orden y una eficiencia sorprendentes. Decir que el universo solo apareció, o evolucionó, requiere mucha más fe que creer que Dios está detrás de todas estas estadísticas asombrosas. Ciertamente Dios ha creado un universo maravilloso. Dios no necesitaba crear el universo, Él decidió crearlo.
¿Por qué? Dios es amor y el amor se expresa mejor hacia algo o hacia alguien, así que Dios creó al mundo y a la gente como una expresión de su amor. Debemos evitar reducir la creación de Dios a términos meramente científicos. Recuerde que Dios creó el universo porque ama a cada uno de nosotros. La Biblia no aborda el tema de la evolución. Más bien su cosmovisión da por sentado que Dios lo creó. El punto de vista bíblico de la creación no está en conflicto con la ciencia, pero sí está en conflicto con cualquier cosmovisión que principie sin un creador. Igualmente, los cristianos comprometidos y sinceros han tenido que luchar con este tema del origen de las cosas y han llegado a conclusiones diversas. Por supuesto, esto es de esperarse ya que la evidencia es muy antigua y, debido a los estragos de las generaciones, muy fragmentada. Los estudiosos de la Biblia y de la ciencia deben evitar polarizaciones y pensamientos extremistas. Los primeros deben tener cuidado de no hacer que la Biblia diga cosas que no dice, así como los segundos no deben forzar a la ciencia a decir cosas que tampoco dice. El aspecto más importante de esta discusión continua no es el proceso de la creación, sino el origen de la creación. El mundo no es un producto de la casualidad ni de la probabilidad, Dios lo creó. La Biblia no solo nos dice que Dios creó el mundo, más importante aún, nos dice quién es ese Dios. Nos revela la personalidad de Dios, su carácter y su plan para la creación. Además, nos revela el deseo más profundo de Dios, relacionarse y tener comunión con la gente por medio de su visita histórica a este planeta en la persona de su Hijo Jesucristo. Podemos conocer de una forma muy personal a este Dios que creó el universo. Los cielos y la tierra están aquí. Nosotros estamos aquí. Dios creó todo lo que vemos y experimentamos. El libro de Génesis comienza: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí comenzamos la más emocionante y plena de todas las aventuras en Dios. Propósito: registrar la creación de Dios del mundo y su deseo de tener un pueblo apartado para adorarlo. Autor, Moisés. Destinatario: para el pueblo de Israel. Fecha: 1450-1410 a.C. Marco histórico: la región actualmente conocida como Medio Oeste. Versículos clave: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Capítulo 1, verso 27. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Capítulo 12, verso 2 y 3. Personas clave: Adán, Eva, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob y José. Tema: principios. Explicación. Génesis explica cómo comenzaron muchas realidades importantes: el universo, la tierra, la gente, el pecado, Dios y el plan de salvación de Dios. Importancia. Génesis nos enseña que la tierra fue creada sin defectos ni problemas. Para Dios la humanidad tiene mucho valor. Dios crea y sustenta la vida. Tema: la desobediencia. Explicación. La gente siempre está enfrentando grandes decisiones. La desobediencia surge cuando la gente decide no seguir el plan de Dios. Importancia. Génesis explica por qué los hombres son malos. Optaron por hacer lo malo. Aún los grandes héroes de la Biblia le fallaron a Dios y lo desobedecieron. Tema: pecado. Explicación. El pecado destruye la vida de las personas y ocurre cuando desobedecemos a Dios. Importancia. Vivir como Dios quiere hace que la vida sea productiva y plena. Tema: promesas. Explicación. Dios da promesas de ayuda y protección a la humanidad. Esta clase de promesas se llama pacto. Importancia. Dios cumplió sus promesas entonces y las cumple ahora. Él promete amarnos, aceptarnos, perdonarnos. Tema: obediencia. Explicación. Lo opuesto al pecado es la obediencia. El obedecer a Dios restaura nuestra relación con Él. Importancia. La única manera de disfrutar los beneficios de las promesas de Dios es obedecerlo. Tema: prosperidad. Explicación. La prosperidad va más allá de la simple riqueza material. La verdadera prosperidad y la plenitud vienen como resultado de la obediencia a Dios. Importancia. Cuando la gente obedece a Dios, encuentra paz con Él, con los demás y consigo misma. Tema: Israel. Explicación.
Dios estableció a Israel para tener un pueblo consagrado que, 1. Mantuviera activos los principios de Dios en el mundo, 2. Proclamara al mundo como es Él y, 3. Preparara al mundo para el nacimiento de Cristo. Importancia. Actualmente Dios busca gente que lo siga. Tenemos que proclamar la verdad y el amor de Dios a todas las naciones, no solo a la nuestra. Debemos ser fieles en cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. No olvides suscribirte y seguirnos para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.